Buen día, Profe. ¿cómo andan bien? Todo tranquilo. Que empieza con un tema app. Bueno, ¿cómo andan todos? ¿Cómo van con Paola? Ya sé, como 3 clases, profe, que andamos en diferenciales, en ecuaciones diferenciales. Yo ando medio perdido por el teórico, pero bien. Bueno, Ayer vimos Edo lineales. sí, me dijo que le iba a dar un repaso de integrales, integración por parte y esas cosas, ¿no? Claro, antes Y de ese. hacer un poco de Edo por parte, hicimos un repasito de integrales. Bueno. Em, Pasa que a nosotros todavía nos falta hoy para llegar a. O sea, hoy nos falta un tema todavía para empezar con ecuaciones diferenciales. El problema es que toda la parte esa que estamos viendo nosotros ahora, integrales de superficie en el práctico, no se da. Entonces ya. No sé por qué no se da, pero no se da. Eh, entonces ella pasó de curvilíneas a ecuaciones diferenciales. Y Fourier tampoco lo va a dar. Bueno, sí, nosotros vamos a empezar con ecuaciones diferenciales recién el viernes que viene. Voy a cortar música. ¿Y el resto de las materias cómo las llevan bien? Sí, demasiado, Demasiado. por suerte. Bueno. Bueno, vamos con lo nuestro. Hoy en realidad es cortito, porque, o sea, depende. Ahí tenemos que 2 teoremas. Algún ejercicio de esos 2 teoremas. Y se cierra la unidad esta de integrales de superficie. ¿Ah? Digo cortito porque las demostraciones de los teoremas no las vamos a hacer acá porque es larga. En general, este tema se solía tomar a veces en los teóricos presenciales, pero no la demostración porque es larga. Pero sí toma el que dice el teorema, la interpretación del teorema. Son 2 teoremas importantes para física. ¿Ah? El primero se llama teorema de Stokes. ¿Qué dice el teorema de Stokes? El teorema de Stokes dice que, a ver, si yo tengo que resolver, o sea que tengo algo así, mira, intentemos imaginar un poquito acá. Supongamos que yo acá tengo una superficie. ¿Ah? Ese pedacito es una superficie. ¿Ah? Y voy a dibujar la línea de puntos como que fuera lo que está por ahí atrás. Es ahí. Sería como supongamos que fuera un pedacito de esfera, como para ponerle nombre a algo. ¿Ah? A esa superficie le voy a llamar sigma. Y lo voy a poner a propósito acá. A esa curva
cerrada que limita la superficie, o sea, supongamos, ¿no? Si eso fuera la mitad de una esfera, esa curva que está ahí abajo, como en el piso de esa, o en la parte de abajo de esa superficie, sería una circunferencia en el espacio. ¿Ah? Sería la frontera de esa superficie. Así, con esa idea, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, ¿qué dice Stokes? Stokes dice, esto no lo hemos hecho, o ustedes en práctico tampoco lo han hecho, pero es que si yo quiero, o si yo necesito calcular la integral curvilínea cerrada en el espacio a lo largo de esa curva que le puse ahí, lambda, ¿de quién? Del campo vectorial F por el diferencial de lambda, ¿sí? ¿Se acuerdan, digamos, la integral curvilínea, cerrada en ese caso, qué es lo que hacía? Ahí se le habíamos puesto diferencial de S, creo que en nuestro desarrollo. ¿Sí? ¿Quién era el diferencial de S? Por aquí hay más. ¿Quién es el diferencial de S? Era un diferencial en la dirección de esa curva. ¿Y qué hacía la integral curvilínea? Era la sumatoria de los productos punto, por eso hay productos escalares, ¿entre quién? El campo vectorial F. ¿Quién es el campo vectorial F? Es un campo vectorial que está en el espacio y genera vectores en el espacio. O sea, la integral curvilínea cerrada de ese campo vectorial a lo largo de la curva lambda, a eso se le llama circulación, ¿sí? A lo largo de una curva. Stokes dice, eso suele ser complicado, ¿sí? De calcular. Stokes dice que a eso solo puedo calcular, y esto es el teorema de Stokes, con una integral de superficie. ¿Cuál es la superficie? Sigma. ¿De quién? Del rotor o rotacional de F, producto el versor diferencial de sigma. ¿Quién era n? N, ¿se acuerdan? Era cuando hay un integral de superficie. N es el vectorcito normal a la superficie en cada punto. Eso es lo que dice Stokes. O sea, resumiendo, Stokes me permite a mí pasar de una integral curvilínea en el espacio a una integral de superficie. Y en general es más sencillo calcular esto, que parece una cosa rara, pero es más fácil hacer esto que hacer eso. ¿Sí? Más o menos. ¿Y qué sería ese rotor, profe? A ver, ¿se acuerdan que el rotor... ponemos acá. Miren, incluso vamos a completar algunas cosas. Vamos de poquito. ¿Quién es F? F es un campo vectorial, ¿no? Voy a ponerlo abreviado para no poner todas las letras, pero va a tener tres componentes, X y Z, o lo ponemos porque el primero lo ponemos completo, ¿sí? X y Z versor Y más Q, X y Z versor J más R, X y Z versor K. O sea, F es una función de, o sea, tiene tres variables, X y Z, y tiene tres componentes. O sea, para cada valor de X y Z, para cada punto del espacio, me va a generar un vector. Eso será una fuerza, campo eléctrico, campo magnético, lo que sea. No me meto física, pero va a ser algo que me genera vectores acá en el espacio, ¿sí? En cada punto del espacio va a haber un vector.
Si yo quiero calcular la integral curvilínea cerrada, ¿qué sería? El producto escalar entre el vector, imagínense, ¿no? Esto está lleno de vectores por todos lados. En esa curva va a haber un vector f, va a ser, no sé, apuntará para allá. Y acá va a haber otro vector f que apuntará para allá, no sé, lo que sea, ¿sí? Este integral está calculando el producto escalar entre cada uno de los vectores que está sobre esa curva multiplicada por el diferencial de S. ¿Quién es el diferencial de S? Es un vector chiquitito en la dirección de la curva. ¿Sí? Hasta ahí se sigue, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora vamos por este lado. Stokes, nosotros no hicimos la demostración. En la clase grabada, no me acuerdo si está. En las clases presenciales íbamos más o menos bien con los tiempos, la hacíamos. La tienen la punta de la demostración de cómo Stokes demuestra que esto es igual a eso. ¿Sí? Llega. ¿Qué era rotor? Rotor, lo ponemos acá, rotor de F, era, si se acuerdan, el producto vectorial de nabla por F. O sea que esto va a ser algo así, en forma simbólica. Si yo tengo que resolver ese producto vectorial, es I, J, K, ¿versores? Bueno, acá me quedó medio chiquitito, ¿no? Pero, ¿qué era nabla? Era la derivada con respecto de X. Vamos a poner mal medio este. La derivada con respecto de Y y la derivada con respecto de Z. Esas son las tres componentes de nabla. Y las tres componentes de F son P, Q y R. P, Q y R. Entonces, yo tengo que resolver ese producto vectorial. Y esto va a quedar un vector, sí, el producto vectorial es un vector. O sea que esto va a ser un vector. Esto que está acá también es un vector. ¿Sí? Y el producto escalar vector, eso me va a escalar y esto va a dar un número. O sea, así de más. Yo sé que es una cosa muy rara, pero viene ahí. ¿Se ve más o menos? Sí, profe. ¿Y cuál es la idea de Stokes o cuál es la ventaja de Stokes? Que en general estas suelen ser difíciles, o sea, desde el punto de vista de cálculo, y suele ser más sencillo calcularlo así. ¿Ah? Entonces, en vez de calcular esto, calculo eso. ¿Ah? Ahora hacemos un ejemplo, un ejercicio y... La demostración del teorema después viene, no, o sea, está en el apunte, no se toma. ¿Sí? Yo no se los voy a tomar, la demostración del apunte. ¿Qué se toma de esto? Por ejemplo, lo que es más... Porque en el práctico no lo van a ver esto, o no lo vieron, ¿no? ¿Qué dice Stokes? O sea, ¿qué me permite hacer Stokes? ¿Ah? Me permite pasar, transformar una integral curvilínea cerrada, siempre cerrada, ¿no? En el espacio, estoy trabajando en el espacio ahora, a una integral de superficie. Eso es lo que dice Stokes. Voy a sacar un ejercicio de ejemplo. A ver. Miren, voy a borrar, no, dejo ahí, ¿no? Intentemos hacer un ejercicio acá en este espacio, ¿sí? Esto puede ser muy complicado, ¿no? O sea, todo puede ser tremendamente complicado, porque se puede complicar después el ejercicio. Pero en general, digamos, los ejercicios que uno hace no son tampoco tan complicados. ¿Y por qué no son tan complicados? Porque en realidad, esto aplicado... A ver, en la naturaleza aparecen cosas complicadas, pero no tanto. Ustedes han visto, no sé, derivada de arco cosecante, el cubo, de la raíz cúbica, y eso matemáticamente está buenísimo, pero en la naturaleza las cosas no son tampoco tan complicadas siempre, ¿está? Los campos vectoriales no suelen ser tampoco tan complicados, el campo eléctrico, no son cosas tan raras. Entonces, miren, supongamos F es menos I X, Z. ¿Qué es eso? Esto es P, Q y R. ¿Ah? P, Q y R. ¿Y por qué digo que es más? O sea, está simplificado. Porque P, Q y R podría acá lo haber puesto el arco cotangente al cubo de X dividido Y. O sea, estas tres componentes podrían ser mucho más complicadas. Lo que pasa es que si yo hago muy complicado eso,
en algún lado esto va a caer a la integral y voy a tener una integral complicada o imposible de resolver. ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Puede repetirlo, profe? Sí. Porque a veces confunde por qué hay tan pocas letras ahí. Este campo vectorial F es P, Q y R. ¿Qué son P, Q y R? Son funciones, acá lo podría haber puesto x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado, y acá podría haber puesto x al cubo menos y. O sea, son tres expresiones que yo los puedo hacer tan complicados como a mí se me hubiera ocurrido. Pero si yo complico esto, después en algún momento eso va a aparecer por acá, y voy a tener una integral difícil de resolver. O sea, el ejercicio se podría complicar un montón. En los ejercicios que están en los apuntes y en internet, digamos, esto no se suele complicar tanto, porque si no, después llego a una integral que no la puedo resolver, o que estaría mucho tiempo tratando de resolver una integral complicada. La idea no es complicar tanto el ejercicio, sino aplicar estas ideas, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién es F? El campo vectorial. Dice F, lo ponemos acá. Es un campo vectorial de tres variables, o sea, está en el espacio, y tiene tres componentes. Quiere decir que para cada valor de x y z, o sea, para cada punto del espacio, yo lo reemplazo acá, y me va a dar un vector. O sea, esto me genera vectores en el espacio. Acá lo puse esos arquitos para indicar que es un vector. En vez de poner versor I, versor J y versor K, puse de P, Q y R sin los versores, porque usé notación de vectores. ¿Se ve, no? ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, ese es el campo vectorial F. Acá si quieren, para que no nos confundamos tanto, a ver, ahí. Acá. Y acá, esto sería ejemplo. Campo vectorial F es eso. ¿Qué dice el ejercicio? Curva. Ponlo acá. Mira. Dice, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Y dice x menos 1/2 al cuadrado más y al cuadrado igual a 1/2 al cuadrado. El ejercicio estaría pidiendo calcular la circulación, o sea, la integral curvilínea cerrada de ese campo vectorial a lo largo de la curva dada por eso. ¿Ah? Eso es lo que dice el ejercicio. El problema es que no va a entrar, pero bueno, vamos a ver, voy a hacer una acá de forma armada. ¿Se entiende lo que pidieron? Sí, profe. O sea, lo que me está pidiendo a mí es esto, calcular la integral curvilínea cerrada del campo vectorial F, que es lo que está ahí, diferencial de S, a lo largo de esa curva que le pongo lambda. Lo primero que ven, ¿qué curva es esa? Esa curva, miren, ¿qué es eso y qué es esto? Es una esfera y creo que es un cilindro eso, que está desplazado. Sí. Creo que, bueno, no sé si se el ejercicio, pero dice primero octante o solamente primero octante, ¿no? Entonces, miren, esfera, si yo gráfico, vamos a un gráfico más o menos rápido, ¿no? Acá tengo 1, 1, 1, supongamos. Esto es una esfera centrada en el origen del radio 1. O sea que va a ser algo así. Así. Una esfera. O un octavo de esfera. Si este es eje X, esto es Y y esto es Z. La segunda que es cierto lo que dijeron, eso es una, visto en R2 es una circunferencia, porque estoy en R3, es un cilindro desplazado en el eje de las X en un medio y de radio un medio. O sea que
porque es una esfera de 1, en un medio andará por ahí más o menos, lo voy a hacer en azul. El cilindro va a ser algo así. La perspectiva, ¿sí? ¿Qué dibujé ahí en realidad? Dibujé la mitad de una circunferencia en el plano XY, porque la otra mitad va por otro lado que no me interesa, y esa circunferencia se levanta, esa circunferencia, si yo la levanto para arriba, es un cilindro. ¿Tá? Ese cilindro, cuando se levanta, corta, o intersecta a la esfera. Y la va a intersectar en una curva. ¿Sí? La curva va a ser una cosa muy rara. Imagínense, ¿no? Ese cilindro cuando se levanta va a cruzarse con la esfera y va a tener una curva más o menos así. ¿Se ve, no? Sí, profe, se entiende. O sea, es difícil verla porque en realidad, incluso ahí no se termina muy dibujado, porque la curva esa se está moviendo sobre la superficie de la esfera. ¿Se ve, no? Y en realidad me estoy fijando en el ejercicio, lo saqué en un cuaderno, no dice primer octante. ¿Ah? Entonces, en realidad, si yo dibujo todo, ¿sí? Va a ser un poquito más complicado porque la esfera, supongamos los 4 octantes de arriba, ¿no? Y el cilindro está por los 2 octantes de estos dos. Esa curva va a quedar una cosa así, miren, del otro lado va a venir así, parecida. En realidad acá debe estar mucho más escondida porque la esfera se va haciendo para aquel lado. Bueno. ¿Se ve, no? Sí, profe, yo lo entiendo, pero bueno, no sé. Miren, yo lo vergo hasta todo me parece. Miren, o sea, es difícil graficar eso, ¿no? Borrar, gráfico 3D. Si usa No sé el por qué. GeoGebra 3D, profe, es mucho más fácil, me parece. Tal cual, ahí estoy compartiendo, ¿se ve? Sí, F de radio 1. ¿Sí? Mostrar plano, no, mostrar cuadrícula. Bueno, es una esfera, mi afiarita, pero es una esfera. Y un cilindro desplazado va a ser x menos un medio. Todo esto al cuadrado más y al cuadrado igual a, bueno, un medio sería un cuarto. ¿Ah? Y no sé por qué este lo puso. ¡No! No sé por qué lo puso en rojo los dos. Vamos a poner uno en verde. Hacia el centro, hacia el hemisferio. Fíjense. O sea, lo que yo estoy queriendo hacer es esa curva que está ahí. Ahí se la ve mejor, ¿no? ¿Lo ves? Sí. Sí, profe, sí. sí. Es solo la parte de arriba, sería, profe, porque Sí. como que está abajo también. No, es la parte de arriba. ¿Ah? Porque ahí cierro con un loopcito, digamos, ¿sí? Cierro un lacito ahí. ¿Ah? Entonces, ahí yo tengo una curva que está apoyada sobre la esfera, ¿sí? Pero, o sea, la curva se mueve sobre la esfera. ¿Ah? Entonces, ¿por qué digo eso? Porque es importante para esto o para ahora. ¿Cuál sería la superficie limitada por esa curva? Es un pedacito de la esfera. No es un pedacito del cilindro. El cilindro me da los límites de eso, pero la superficie, porque esto va a terminar en un integral de superficie, es una superficie de la esfera. ¿Ah? Bueno, esa es la idea de la curva. Me vengo para acá. Fíjense que todavía no empezamos a hacer el ejercicio, o sea, no empezamos con el ejercicio, sí estamos intentando ver cuál es la curva. ¿Ah? Y si no dice nada, se supone, la integral curvilínea, se asume
sentido de circulación antihorario. ¿Ah? El sentido de circulación antihorario es una cosa por ahí difícil de definir, sobre todo en el espacio. ¿Ah? Una forma de verlo en el espacio es que si yo circulo y cierro, el área encerrada me tiene que dar a la izquierda. ¿Ah? Esa es una forma de ver sentido de circulación antihorario en el espacio. Entonces yo doy la vueltita así, me queda siempre como a la izquierda, si uno voy caminando en ese sentido, mi área encerrada. Bueno, entonces, eso es lo que yo necesito calcular. ¿Ah? ¿Cuál es el problema? ¿Se puede hacer en el espacio? Sí. Lo que pasa es que es difícil hacer esto porque habría que encontrar esa curva, ver si la puedo parametrizar y calcular eso. ¿Ah? Entonces, voy a borrar, porque me quedé abajo ahí. Bueno, borro acá. En vez de hacerlo... con el borrador. En vez de hacerlo por integral curvilínea, que entiendo que va a ser difícil, lo vamos a intentar hacer por Stokes. ¿Ah? Entonces borro acá. O sea, vamos a transformar o convertir esa integral curvilínea cerrada en una integral de superficie. ¿Ah? Sí, sí. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿qué decía Stokes? Yo esto recién lo borré, pero lo pongo acá rápido. Stokes dice, bueno, lo voy a plantear como una integral de curvilínea, una integral de superficie, a lo largo de la superficie sigma. ¿Quién va a ser sigma? La esfera, o ese pedacito de esfera que está ahí. ¿De quién? Del rotor, de F, por el versor, por el diferencial de sigma. Esto también es muy teórico todavía porque, bueno, ahora se convierte en ejercicio eso, ¿no? Tengo que empezar a calcular esas cosas. ¿Ah? Entonces vengo acá. ¿Quién sería el rotor de F? Bueno, rotor de F es lo que pusimos ahí recién. ¿Ah? Es I, J, K. Derivada con respecto de X, derivada con respecto de Y y derivada con respecto de Z. Esos son los componentes de nave. Producto vectorial F. ¿Quién es F? P, Q y R. Y en mi ejercicio, esto es P, esto es Q y esto es R. ¿Ah? Entonces me queda menos I, X, Z. Esas son las componentes de F. ¿Ah? Ahora tengo que resolver eso. ¿Ah? Que no es tan complicado. A ver, lo hacemos acá. Va a ser, fíjense. ¿Se acuerdan cómo era esto? Lo voy a hacer. El primer elemento de ahí, que es el versor I, ¿sí? Versor I va a ser S por S menos S por S. ¿Ah? Como son derivadas muy sencillas, y para evitar otro renglón más, lo vamos resolviendo. Fíjense, si yo hago S por S, me quedaría la derivada con respecto a I de Z. ¿Se ve, no? Y la derivada de I con respecto la derivada de Z con respecto a I es 0, porque no tiene I. Menos la derivada de X con respecto a Z, si hago ese producto. Me quedaría menos 0 menos 0. Más. O bueno, menos. ¿Se acuerdan cómo era? Esto acá, así, J. ¿Se acuerdan cómo? ¿Me siguen? No, yo estoy hablando de cosas que no se acuerdan de nada. No, sí nos acordamos, profe. Bueno, ¿se acuerdan cuando era un determinante 3×3? Hacía este elemento por el determinante este por S menos S por S. Menos el del medio, este por S menos S por S. Más ese elemento por ese chiquitito de acá. Bueno, cuando hago el del medio me queda S por S, me quedaría la derivada de Z con respecto de X. 0. Menos. La derivada de Y con respecto de Z. 0. Más.
Bueno, y este no va a quedar cero. ¿Verdad? Este que está acá. K por este menos S por S. ¿Sí? Y acá me queda la derivada de X con respecto a X es 1. Menos. La derivada de Y, la derivada de menos Y con respecto a Y, me quedaría menos 1. O sea que acá me queda, me queda menos 1 menos 1, me queda más 1. ¿Se ve hasta ahí? Sí. Sí, sí. Y acá lo que yo les decía recién. Quedó muy sencillo porque el campo vectorial es muy sencillo. Si yo hubiera puesto acá seno de X, bueno, ahí capaz que me dejó tanto, pero hubiera puesto acá seno de Y, acá hubiera sido seno de Y, y la derivada de esto no me hubiera quedado un número, hubiera quedado una Y, o sea, hubieran quedado letras, hubieran quedado variables. ¿Tá? Pero como esto es muy sencillo, las derivadas fueron muy sencillas e incluso se simplificaron casi todas. ¿Tá? Entonces, el rotacional me queda algo así. Rotor de F, rotor de F. Me queda así, si lo pongo en notación vectorial, 0, 0, 2. Este 0, 0, 2 es un vector, porque el rotacional es un vector. ¿Qué es lo que va a ir acá? ¿No? ¿No? Sí, profe, estamos. Bueno. Fíjense, ustedes en el apunte, creo que en el apunte ustedes tienen un ejercicio, creo que tienen otro ejercicio más como para controlar. No me acuerdo si en el apunte tienen ejercicios de Stokes ustedes. Creo que hay uno, creo que un ejercicio deben tener. ¿Ah? Bueno, tienen ahí uno. Tienen uno que es, bueno, igual de difícil. ¿Ah? Bueno, hasta ahí vamos con eso. Entonces, si se acuerdan la vez pasada, la vez pasada hemos dicho esto, que las integrales de superficie a lo largo de una curva sigma de un campo vectorial F por esto, por diferencial de sigma, ahí hemos llegado a una expresión así. Yo no sé si se acuerdan. Era menos la derivada de z con respecto de x por p, menos la derivada de z con respecto a y por q, más r, diferencial de x, diferencial de y en un dominio de, que era el piso. ¿Se acuerdan de esa formulita o no? ¿De acuerdo o no? Sí, me acuerdo que lo vimos. No me la acordaba de memoria. O sea, así se resuelve, o así una, no es la única, ¿no? Es como se da acá. Yo uso otra, pero no importa. Así es como se resuelve un integral de superficie de una forma más conocida, porque ese diferencial de sigma es como que no sé ni qué hacer con eso. ¿Se acuerdan que habíamos proyectado al piso y aparecía el coseno de gamma y lo dividíamos por el coseno de gamma y gradiente? ¿Sabes? Eso lo habíamos hecho el viernes pasado. ¿Ah? Habíamos llegado a esa formulita. ¿Sí? ¿Quién es P, Q y R? Cuidado porque esto confunde un montón siempre, ¿no? P, Q y R son los componentes del campo vectorial de mi ejercicio. Para este integral de superficie, mi campo vectorial no es F, es el rotor de F. ¿Sí? O sea, estos son los componentes del campo vectorial para mi nuevo ejercicio de integral de superficie. ¿Se ve, no? ¿Bien, no? Sí, profe, se entiende. O sea, guarda porque es confuso, ¿no? El campo vectorial del ejercicio es esto. Yo por Stokes no voy a usarlo así directo, sino que lo voy a aplicar rotacional.
el campo el rotacional de un campo vectorial me da otro campo vectorial. Esto es un campo vectorial también. Justo porque son sencillas, no me quedó X y Z, pero esto me generaría vectores en todo el espacio. En este caso son todos vectores fijos, porque no hay X y Z. Entonces, acá vemos, P, Q y R va a ser 0, 0 y 2. O sea, P es 0, Q es 0 y R vale 2. O sea que cuando yo empiece a plantear la integral de superficie, me va a quedar, cuando lo pongo, fíjense, va a ser menos la derivada de z con respecto de x por 0, menos la derivada de z con respecto de y por 0, más 2. ¿Y por qué puse así? Porque, a ver, me saco la fibra. Esto es 0, ese es 0, y ese es el 2. Y estas dos ni las calculé, porque no me interesa, porque justo da 0 y 0. O sea que, por más que calcule eso, no juega. Diferencial de x y diferencial de y. Ahí ya planteé la integral de superficie. ¿Y quién es? Acá tenemos antepaso, entonces ya ahora no es más sigma, sino que tengo el dominio de. ¿Y quién es d? Es ese pedacito, y del otro lado, ¿no? Sería la circunferencia que está en el piso. Porque cuál es la idea de esto, yo proyectaba, ¿se acuerdan esas áreas? Las proyectaba, en este caso, el plano XY. ¿Se ve, no? Más o menos. ¿Se ve? Sí. Sí, profe, se entiende bien. O sea, yo sé que es medio rebuscado todo, ¿no? Y esto queda así, 2 veces de x de y, donde el dominio de es el área de la circunferencia que está en el piso. Y a eso lo puedo ni siquiera calcular, porque, o sea, esto ya ahora es el área de la circunferencia de radio medio. Entonces lo puedo hacer hasta por geometría. ¿Cuánto sería el área de una circunferencia de radio medio? Bueno, sería pi por el radio al cuadrado. Ese sería el área de la circunferencia del piso. ¿Ah? Entonces esto me queda 2 veces por pi por 1/2 todo el cuadrado. Esto es 1/4 con 2 se va y me queda pi sobre 2. ¿Qué sería pi sobre 2? Sería, supongamos, el trabajo realizado, suponiendo que eso sea una fuerza, de mover una partícula a lo largo de esa curva. Si esto fuera fuerza. Porque sería fuerza, pues, o sea, ¿te acuerdas, no? Una de las interpretaciones más sencillas para la integral curvilínea era la del trabajo, si hago fuerza por distancia. ¿Vamos? Claro, profe, ahí habría calculado el flujo, digamos. Me pedían la circulación, pero que calculé el flujo. Si tuviera unidades físicas, sería la misma unidad porque son... Claro, sería una unidad porque lo que hace esto es transformar entre una y la otra. Pero es cierto lo que voy a decir. Yo, en vez de calcular la circulación, lo calculé como flujo. Pero es lo mismo, o sea, según Stokes, esto y esto es lo mismo. Entonces, yo en vez de calcular eso, lo calculé así. ¿Por qué? Porque fue más fácil. Después podemos discutir si es más fácil o no, pero créanme que es más fácil, porque si yo no hubiera hecho esto, si yo lo hubiera encarado así, tendría que ver cómo de esto calculo la paramétrica de esa curva para poder resolverlo como integral curvilínea. ¿Estamos? Más o menos. Profe, Sí. le hago una consulta. Yo me perdí ahí cuando hace la integral que dice la derivada de z respecto de x por 0, que el 0, no, acá a la izquierda sería. Ahí abajo. La derivada de z con respecto a x por 0. Si ese 0 no estuviera y fuera a ponerle 2, que es el componente del rotor, ¿cuál es esa derivada? ¿Qué estoy derivando? No me doy cuenta. Esa z
es esto, es la esfera, es la superficie mía. Entonces tendría que despejar de acá z cuánto vale, ¿sí? Para poder poner z en función de x, y tomo esta porque es la superficie esta, ¿no? No es esta. Acuérdense que había un momento que la superficie donde yo me movía era la esfera. De acá yo despejo z y las tendré que derivar con respecto a x y con respecto a y. Eso es porque nosotros en el desarrollo del viernes pasado proyectamos para el piso y tomamos a z como una función de dos variables, ¿sí? Creo que en la apunte lo tiene explicado también. Tú podrías haber proyectado para otro plano. En general se proyecta para el plano del piso porque es como que más, lo entendemos más fácil así, pero acuérdense que acá en análisis 2 es como que nosotros ya las variables empezamos a meter todas y no siempre me conviene ir al piso, a lo mejor me conviene ir para otro pared, ¿no? Pero si lo sigo así, z en función de x y es la superficie en la que yo me muevo, ¿no? Sí, ahí entendí, bárbaro. O sea que si Ahí el medio- rotor, Sí, si en las componentes del rotor, en este caso que me dieron las dos ceros, pero no me hubieran dado cero, yo tengo que despejar la esfera y de ahí derivo. claro, y hubiera quedado acá, en vez de un 2, algo más raro, probablemente con x y con y ahí tengo una integral doble, de las que ustedes ya venían resolviendo con Paola, hay una integral de las integrales doble, ¿sí? Entonces no hubiera quedado tan sencillo como esto. Claro, ¿Ah? listo, gracias. ¿Por qué hacemos esto? Esta es la idea de que mostrarles un ejercicio fácil, como no lo hacen en el práctico, es como que tampoco lo vamos a mucho más bola, pero la idea es que si hagamos uno, que es este, en la punta tienen otro distinto, y intenten ver también que esto se puede complicar un montón. ¿Ah? Se puede complicar un montón desde el punto de vista operativo, porque en realidad esto, hasta por acá, es más o menos fácil. El problema muchas veces es de acá para abajo, porque me quedan cosas raras acá, y se me arma una integral muy complicada, pero desde el punto de vista operativo. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Dudas con eso? ¿Dudas? No, profe. Miren, voy a borrar acá. Eso es como para que hagan un ejercicio. Igual no sé si lo van a hacer alguna vez en la vida, pero en física a lo mejor les sale lo de esto. Importante para el teórico, porque también se pregunta. ¿Qué pasa si yo planteo Stokes en el plano? O sea, ¿qué estoy diciendo? El teorema de Stokes está hecho en el espacio, está hecho para el espacio, ¿sí? Pero de última, el plano, irme a un plano, sería un caso particular del espacio, sería un caso incluso más simplificado del espacio. O sea, si en vez de estar en R3 me bajo a R2, tengo algunas simplificaciones, ¿sí? Fíjense, si yo me muevo en el plano, mi campo vectorial F va a ser un campo vectorial más sencillo, va a tener dos componentes. Van a ser I y J, no voy a tener versor K porque me estoy moviendo en el plano, voy a tener vectores en R2, y mis componentes P y Q van a ser de dos variables. ¿Siguen con eso así? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Está bien. Voy a poner z constante o z igual a 0 si lo quiero ver. Es como que me fui al piso, para hacer una simplificación. ¿Ah? ¿Por qué? Porque quiero ver algo. Miren. Me hubiera quedado así, miren. ¿Qué decía Stokes? Que la integral curvilínea de f por diferencial de s es... a ver. ¿Qué decía Stokes? El rotor de SF por esto, por diferencial de sigma, y acá tengo sigma. ¿Ah? Eso es lo que decía Stokes. ¿Ah? Pero, ahora esto es una integral de superficie. Entonces, ¿cómo se resolvería la integral de superficie? Así está planteado teóricamente, y
acá va la formulita que teníamos recién acá, de la menos derivada de z, menos derivada de y, y ahora van cómo queda, fíjense, queda algo así. Ahí, acá hay de x y de y. Fíjense, rotor de f es una cosa media rara ahora porque estoy en R2, ¿no? Pero hago así, y JK, acuérdense cuando multiplico vectores con la única particularidad, el único caso raro es que mi componente va a ser P, Q y 0, porque no tengo componente R, ¿sí? Y acá van a hablar, derivada con X, derivada con Y, y derivada con respecto a Z. Rotor, ¿ah? Lo único raro es que ahora mi componente R vale 0 porque estoy en el plano. Y va a pasar algo, y es una de las conclusiones de esto que se suele preguntar en el teórico, miren. Hago ese rotor, ¿no? Me va a quedar así. Bueno, lo hacemos, ¿eh? Se puede simplificar un poquito, pero miren. Me queda versor I, este por S menos este por este. ¿Ah? Me quedaría así. Vamos rápido, a ver. Versor I. No, si lo rápido no sabe nada. No vamos tan rápido. S por S sería 0, porque sería la derivada de 0 con respecto a I, 0, menos la derivada de Q con respecto a Z, ¿sí? Pero Q no tiene Z, o sea que me da 0. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Menos. Este por este sería la derivada de 0 con respecto a X, 0, menos. Este por este es la derivada de P con respecto a Z. P no tiene Z, 0, más. El que me queda, que es el que me interesa, queda así. Este por este es la derivada de Q con respecto a X. Q sí tiene X, entonces acá sí tengo algo. Menos este por S, la derivada de P con respecto de I. P tiene I, o sea que esas dos se pueden calcular. O sea que el rotor de un campo vectorial F que está en el plano me da un vector, acuérdense que producto vectorial me da un vector en perpendicular o semejante R3, ¿no? Pero tengo 0, 0 y esta partecita. ¿Ah? La formulita de la integral curvilínea, la integral de superficie era así: menos la derivada de z con respecto de x por p, menos la derivada de z con respecto de y por q, más r. ¿Quién es p, q y r? Estos tres componentes. Está pasando exactamente lo mismo que pasó recién en el ejercicio, ¿no? Esto es 0, 0, o sea que acá va 0 y acá va 0. ¿Sí? Y además, estas dos derivadas son 0, porque en mi caso que estoy analizando, z es una constante. La derivada de una constante con respecto a x es 0, y la derivada de una constante con respecto a y es 0. O sea que me está quedando solamente esa componente R, que es este paréntesis que está acá. Y me queda así: integral de la derivada de q con respecto de x menos la derivada de p con respecto de y. Eso es Green, ¿no es cierto? El Y teorema de esto Green. es Green. Y esa es la conclusión. El teorema de Stokes, vamos a hacerlo al revés. El teorema de Green es un caso particular del teorema de Stokes. O sea, el teorema de Stokes es más general, porque estoy en el espacio, y si me bajo al plano, llego al teorema de Green. ¿Ven? Eso a veces se pregunta, o sea, ¿qué relación hay entre el teorema de Stokes y el teorema de Green? ¿Sí? Y la respuesta es que el teorema de Green es un caso particular de un teorema más general, que es el teorema de Stokes.
¿Vamos? Vamos. ¿Cómo con eso? ¿Preguntas? Borro. Esto no sé si lo tienen en el apunte, o sea, no sé si en el apunte tienen ese pequeño desarrollo. Creo que la conclusión esa que dijimos recién sí la tienen en el apunte, o sea, de que el teorema de Green es el mismo que el teorema de Stokes, nada más que en el plano. ¿Borro? Borro. Pasamos al teorema que sigue y terminamos. Es teorema de la divergencia. Es otro teorema. ¿Qué dice teorema de divergencia? Bueno, el teorema de divergencia se llama también teorema de Gauss. ¿Sí? A ver, es parecido a Stokes, pero un poquito más complicado. Depende, a ver. Es un poquito más complicado el qué quiero hacer, pero el teorema es más fácil, a ver. Miren, voy a intentar dibujar, y ustedes en el apunte lo tienen un poquito mejor dibujado, pero... A ver. Supongamos ese cuerpo. Parece como un huevito Kinder, ¿sí? O sea, fíjense que aquí tengo un huevito. O la capsulita del huevito Kinder. ¿Se entiende eso, no? ¿Qué quiero decir con eso, no? Sí, profe. O sea, tengo un cuerpo. El cuerpo está limitado por superficies. En ese caso que yo dibujé ahí, hice el mismo gráfico que tienen ustedes en el apunte, tendría un cuerpo limitado por 3 superficies. Sería un pedacito de esfera allá arriba, un pedacito de esfera acá abajo y un cilindro. ¿Ah? Me generó esa capsulita. Y esa es una superficie cerrada que me genera un cuerpo. ¿Ah? Tengo, igual que recién, ¿no? Un campo vectorial acá en el espacio. O sea, lleno de vectores por todos lados. ¿Sí? P versor I más Q versor J más R versor K. O sea, tengo vectores por todos lados. Y ahora pienso. Yo podría querer calcular, no sé, el flujo de ese campo vectorial para cada una de las superficies. Y como eso está cerrado, voy a plantear esto. Ya empezamos a complicar todos los símbolos, ¿no? Si yo quisiera calcular la integral de superficie cerrada, ¿qué sería la integral de superficie cerrada? Sería el flujo de estas 3 superficies juntas. Por eso le agregué ese simbolito ahí de cerrado. ¿De quién? Del campo vectorial F por N por diferencial de sigma. ¿Y quién es sigma? Sigma sería toda esa superficie visto como una sola cosa. O sea, acá está muy simbólico. Yo acá tendría que, si esto fuera un ejercicio, decir, bueno, esto le damos sigma 1, a este le damos sigma 2, y a este le damos sigma 3. Y si tuviera que hacerlo como ejercicio, esa integral de superficie, tendría que hacer la de sigma 1, la de sigma 2, la de sigma 3 y sumarlas. ¿Me siguen hasta ahí con eso?
¿Bien o no? Sí, profe. Sí, se entiende. O sea, acá en forma simbólica puse una sola, pero esta es como que está representando que tengo algo cerrado por una superficie o por varias superficies. Bueno, lo que dice el teorema de Gauss, o teorema de divergencia, es que como esto suele ser complicado o engorroso de calcular, lo puedo calcular como la integral triple de la divergencia de f por el diferencial de volumen. O sea, esto es lo que dice este teorema. ¿Ah? O sea, voy a convertir, voy a transformar, voy a cambiar una integral de superficie cerrada por una integral triple de volumen, donde lo que voy a integrar acá adentro va a ser la divergencia de f. ¿Vamos? ¿Me siguen más o menos con esas cosas? Sí, profe, yo calculo que lo vamos a entender bien ahora. Desarrollo. Ponele. Bueno, y la idea es que recién, esto es difícil de calcular, o más complicado, entonces voy a calcular eso. ¿Ah? ¿Por qué parece divergencia? Porque, ¿se acuerdan cuando vimos divergencia? Lo vimos otra vez. Divergencia me daba esa medida, esto es una escala en un número, de cuánto sale o cuánto entra. Si yo calculo cuánto sale o cada entra de cada pedacito de adentro de ese volumen, va a ser igual al flujo a lo largo, o sea, el flujo en todas esas superficies. Eso en física lo tienen que, no sé qué también en física, pero cuando ven carga eléctrica o carga sobre una superficie, se usa este teorema. Deberían haberlo visto, deberían haberlo nombrado por lo menos. ¿Ah? Voy a buscar un ejercicio, ¿no? Miren. Hacemos el ejemplo y terminamos. Ejemplo, a ver. De nuevo, los ejemplos, los ejercicios suelen ser no tan complicados para que no sea tan complicada la integral, ¿no? Miren, X y Z. Se lo digo de nuevo porque por ahí confunde. X, Y, Z son P, Q y R. Nada más que para que no sea tan difícil, P, que es una función de X, Y, de Z, solamente tiene X acá. No está ni X al cuadrado. O sea, son funciones muy sencillas. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué hice acá? X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 10. Y Z 2 más X cuadrado más Y cuadrado. Bueno, eso supongamos. ¿Qué sería esto? ¿Cómo lo interpreto geométricamente? Una es una esfera centrada en el origen, de radio raíz de 10, esa. Sí. Y ¿Y el el otro? otro tiene forma de paraboloide y está en el eje Z en 2, está levantado en Z, y centrado en el origen. Bien. Bueno, hay unos que por lo menos. Miren, vengo acá porque hacemos fácil acá. Vamos a hacer uno nuevo, no guardar. Tal cual, es X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado igual a 10. Y el otro es un paraboloide desplazado en 2 para arriba en el eje de los Z. Igual a, bueno, eso. Fíjense, la esfera es una esfera así grandota y el paraboloide está subido en 2. ¿Ah? Entonces me queda limitado un cuerpo que si lo imaginan, tiene la partecita de abajo del cuerpo, me la está dando el paraboloide, y la partecita de arriba del cuerpo que estoy queriendo hacer es la esfera.
¿Vamos? Sí, profe. ¿Sí? Ese es el cuerpo. Y el cuerpo ese está limitado por dos superficies. Arriba la esfera, abajo el paraboloide. Entonces, me está pidiendo calcular el flujo que entra o que sale de esas dos superficies sumadas. Eso es lo que pediría. Eso es lo que pediría acá. O sea, me estaría pidiendo esto. El flujo que sale por eso, por todo eso. Y yo lo que voy a decir, no, en vez de calcular esto, que yo tendría que hacer dos integrales de superficie, una para cada partecita, lo voy a calcular con esto, que es más fácil. Porque en principio es más fácil. ¿Vamos? Bueno, ya lo empiezo a calcular, fíjense, es medianamente sencillo, más allá de que va a quedar un integral que no es tan fácil, pero... Primero, ¿cuánto sería la divergencia de f? Divergencia de f, si se acuerdan, era producto escalar de nabla por f. Nabla eran las derivadas parciales, ¿sí? De f. Entonces va a quedar así, miren, derivada con respecto a x de esta componente, más la derivada con respecto a y de esta componente, más la derivada con respecto a z de esa componente. ¿Ah? Y en este caso particular son tres derivadas muy sencillas, que quedan igual a 1 más 1 más 1 es igual a 3. Esto sería la divergencia de f. ¿Ok? ¿Sí? Sí, se entiende, profe. O sea, este 3 es el que va acá. Entonces, todo esto, el ejercicio, o sea, a ver, vamos por acá. ¿Cómo vendría haciendo esto? Es así. La integral curvilínea, la integral de superficie cerrada de esto, por eso, que es difícil, me queda una integral triple, acá donde yo apliqué el teorema de divergencia de f, que me dio 3, por el diferencial de volumen. ¿Qué es diferencial de volumen? Es de x, de y y de z. ¿Sí? Para el volumen B. Y acá tengo que armar los límites, o sea, tengo que plantear esa integral. Esta es una integral de la que ustedes ya se supone que han hecho con Paola. ¿Ah? Es una integral que por ahí no es tan sencilla y que de hecho esta integral combina hacerlo en coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Bueno. ¿Sí o no? Sí, profe. O sea, ahora miren, el 3 sale afuera. Y podría ser así. Esto está centrado, así que puedo hacer entre 0 y 2pi, diferencial de tita. Estoy aplicando directamente cambio de coordenadas. Entre 0 y algo que todavía no sé qué va a ser, r diferencial de r, diferencial de z. Z va entre las dos superficies. Por arriba tengo la esfera. La esfera es así, z igual a la raíz cuadrada de 10 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, esto es rho cuadrado, o sea que en coordenadas cilíndricas la esfera es 10 menos rho cuadrado. ¿Qué usan con Paola, R o rho? No me acuerdo, creo que R. En R, vamos a ver. R. Entonces, arriba voy a tener la raíz cuadrada de 10 menos r cuadrado. Y abajo está el paraboloide. El paraboloide es z de x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. O sea que me queda 2 más r cuadrado. Y me está faltando este que sería, si se acuerdan cómo hicimos el gráfico en GeoGebra, el paraboloide la cruza a la esfera en algo que es una circunferencia. Esa, si la proyecto el piso, me va a dar el radio en el piso.
O sea, tengo que calcular la intersección entre el paraboloide y la esfera. La paraboloide y la esfera. Entonces yo hago acá 2 más r cuadrado igual a la raíz cuadrada de 10 menos r cuadrado. De ahí tengo que poder calcular dónde se cruzan para despejar r. ¿Entiendes? ¿O no? Sí, se entiende. Mi idea acá, o sea, no zafo porque no me pongo a hacer práctico, digamos, pero la idea es que ustedes lo puedan hacer. Y esa integral se supone que es una integral que tienen que poder resolver ustedes, o sea, que lo tienen que poder resolver. ¿Ah? ¿Todo con eso? No, profe. De todas formas, como no van a hacer tampoco, de esto no van a hacer ejercicio, era para mostrarles uno de cómo se encara. ¿Ah? Bueno, ahí falta resolver ese ejercicio, pero... Bien, hasta acá llegamos con esto. ¿Dudas, preguntas, consultas? No, se entiende, pero Bueno, ¿qué se Claro. pregunta el teórico? Preguntas muy de qué es teorema, o sea, qué dice el teorema de divergencia, qué dice el teorema de Stokes, qué relación hay entre Stokes y Green. Y acuérdense que en esta unidad entró todo lo que es rotor, gradiente, divergencia, todo eso que vimos la vez pasada. ¿Ah? ¿Qué indica que una divergencia sea positiva? Que sea una fuente, que indica que sea una divergencia negativa, que es un sumidero, o sea, que algo que sale o algo que entra. Esas preguntitas son las que van en el parcial teórico. ¿Vamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Claro, acá en este de la divergencia, digamos, se hizo más fácil porque tengo un escalar. Cuando hice la divergencia del campo vectorial, me dio un escalar. Es más fácil de esperar, digamos. Claro, eso pasó. Por el producto punto con nabla. Eso pasó porque el campo vectorial ahí era muy pavo, ¿sí? Pero supongamos que yo le quiero complicar, ¿no? O sea, acá hubiera sido x al cuadrado, ¿sí? Hubiera cambiado acá, y acá hubiera quedado 2x. Y acá hubiera quedado entonces 2x más 2. Entonces en vez de ser 3 hubiera sido 2x más 2. Tampoco se hubiera complicado tanto, pero bueno, sí, me aparece una x ahí. Y esa x en realidad sí le complica, porque si yo paso a coordenadas cilíndricas, x en coordenadas cilíndricas, ¿se acuerdan que era r por el coseno de tita? O sea, me hubiera aparecido acá otra r con un coseno de tita, entonces se me empieza a complicar un poquito acá. ¿Se ve, no? Sí, sí se entiende. Pero bueno, Profe, en general tampoco hay ejercicios tan difíciles, porque muchas veces acá lo que se intenta tomar o lo que se intenta ver es la aplicación del teorema y cómo plantearlo. Después el resto es una integral, que puede ser difícil o no. profe, Sí, recién dijo que la divergencia positiva es una fuente y la negativa un sumidero. ¿Y Sí. si es cero? significa que no es ni fuente ni sumidero, o sea, significa que ahí no sale nada. Por ejemplo, en el campo magnético, los imanes, la divergencia es cero, porque en el campo magnético, en el imán, viste que el imán, vos por más que lo cortas, siempre tenés el norte y el sur. Quiere decir que sale una línea de campo y vuelve a entrar. ¿Ah? Entonces, la resultante es cero. En el Perfecto. campo magnético no hay ni fuentes ni sumideros. O sea, no hay orígenes de campo magnético ni donde se pierde. ¿Vamos? Siempre un Sí, sí. dipolo sería. Claro, siempre es un dipolo. Y eso creo que lo habéis visto en física, ¿no? En el campo eléctrico, sí, en el campo eléctrico tenés la carga positiva y la carga negativa separadas, y hay un lugar donde sale el campo eléctrico y hay un lugar donde llega el campo eléctrico. De donde sale sería una fuente y donde llega sería el sumidero. ¿No? Listo, gracias, profe. Bueno, hasta acá llegamos. Nos vemos el viernes. El viernes empezamos con ecuaciones diferenciales.
¿no?